Seguimos, estamos en La Tertulia en este lunes 24 de mayo del año 2021. Hoy, mesa de análisis político, edición especial. Se inició temprano, después de las 8:30 de la mañana. Pasamos ahora al segundo enfoque. Nos acompañan Fernanda Boidi y Daniel Chaschetti. Y ahora se suma también Antonio Cardarello. Antonio, buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están todos? El 1 de marzo del año pasado, Jorge Larrañaga asumió como ministro del Interior. Tomar esa responsabilidad no estaba en sus planes durante el año 2019, pero terminó aceptando la oferta del entonces presidente electo Luis Lacalle Pou. ¿Por qué? Por coherencia política, según dijo en una entrevista que realizamos con él acá en Perspectiva en el mes de septiembre. Soy un ministro 24/7, soy un ministro que con su equipo estamos permanentemente en todo el territorio nacional, no descuidando nada, trabajando de un lado en el otro. ¿Se imaginaba cuando encabezó la campaña aquella Vivir sin Miedo de recolección de firmas para una reforma constitucional que la consecuencia iba a ser usted como ministro, usted a cargo? No me imaginaba. Eso se me representó unos días antes de la primera vuelta, cuando hablamos con el hoy presidente Lacalle, quien me dijo: tengo un cargo para vos en el Ejecutivo, y me mencionó eso. Y yo le expresé que faltaban darse las instancias, que hablábamos después, que no era ese el momento. Ahí cobré conciencia de que quizás si ganábamos iba a tener esa responsabilidad y que no podía eludirla, porque lo hablé con mi familia, con mis hijos, con mi entorno cercano, que no quería que yo agarrara. Y yo le expresaba que no es de una coherencia estar criticando durante años una política, y cuando uno tiene la posibilidad de modificarla, de cambiarla, no enfrentar el desafío. Durante los 15 meses que estuvo al frente del Ministerio del Interior, se produjo una baja en varios delitos. Incluso su popularidad había ido creciendo en el último año. Según la última encuesta de Equipos Consultores, era el segundo líder de mejor imagen del Partido Nacional después del presidente Lacalle Pou. Desde la oposición, sin embargo, se cuestionaba su política de seguridad pública. Por ejemplo, se señalaba que tenía desvíos represivos y, por otro lado, se atribuía la mejora en la cantidad de delitos a la incidencia de la emergencia sanitaria y cambios en la forma de registro de las denuncias. Bueno, este es otro ángulo que queremos tratar con ustedes esta mañana. Larrañaga, ministro del Interior. ¿Quién empieza en este tema? Yo empiezo. A mí me interesaba mucho desde lo técnico, ¿no? Desde lo politológico, el desempeño de Larrañaga. Justamente porque había una mirada muy crítica, preventivamente puesta sobre él, ¿no? Seguramente asociado a su campaña de Vivir sin Miedo, a esta idea de mano dura, que él en su retórica transformó en mano justa. Entonces había como cierto temor a lo que podía ser su gestión. Vos decías, bueno, un viraje hacia lo más represivo, se criticaba o se temía. Y la verdad que me parece que, bueno, salvo algún episodio aislado, en los meses en que estuvo en el ministerio, salvó con muy buena nota eso. Es más, creo que fue bastante más allá. E introdujo algunas medidas que iban en el sentido de dignificar a las personas, dignificar al cuerpo policial. Veíamos los homenajes que hacían los sindicatos policiales, las palabras que tenían representantes de distintas entidades que nuclean a los policías, que incluso ellos mismos reconocían, ¿no? Que decían, bueno, al principio no sabemos muy bien cómo nos íbamos a llevar con este hombre, pero la verdad que el diálogo fue bueno y demás. Pero fundamentalmente me parece que hay como una intención que es de destacar, vinculado a la labor de Santiago González, de dignificar la vida de las personas privadas de libertad. Para empezar, empezamos a hablar de personas privadas de libertad y ya no de reclusos o de los presos, y eso fue como un cambio en la retórica que impuso el ministerio. Pero programas que realmente
apuntaban, digamos, con un éxito que relativo y que ciertamente no se puede ver en el corto plazo, a mejorar las condiciones de vida de personas que viven en situaciones muy, muy complejas y cuya condición estructural es muy difícil de mejorar. Además, el problema de las cárceles es un problema mundial, no es un problema exclusivamente del Uruguay, pero que está bastante venido a menos en Uruguay, y entonces iniciativas también en ese sentido, y creo que eso va en la línea de no dar ninguna batalla por perdida, ¿no? Eso de decir, bueno, incluso con recursos limitados, incluso con sobrepoblación, incluso con limitaciones presupuestales, igual se puede hacer algo. Entonces, me parece que en ese sentido vale la pena y mucho destacar esa labor en todo ámbito por dignificar la función del ministerio en todo sentido, al margen de la intención de, desde luego, mejorar la gestión en lo que va con la reducción de delitos. Sobre esos indicadores, sí, los indicadores mejoraron, esa es la cuestión objetiva. ¿Por qué mejoraron? Porque hubo un cambio en la medición, porque la gente se quedó en su casa por la pandemia, porque realmente hubo un cambio en la gestión. Bueno, yo no soy experta en crimen y entonces la verdad que no tengo elementos para juzgar eso. Sí veo que algunas cosas que podrían indicar que hay un cambio genuino, porque hay delitos, por ejemplo, que aumentaron en el resto del mundo y que acá también bajaron. O menos las denuncias. Estoy pensando específicamente en violencia doméstica. Pero estos son como pistas que nos dan, y la verdad que no, hasta que no pasemos la pandemia, y si sé que se mantiene esta gestión, no vamos a saber qué pasó con los escucho a los demás. Parece que las pistas van en el sentido correcto. Daniel, ¿vas tú? Sí, bueno, yo creo que es un periodo muy, muy corto, ¿no? Como para hacer un periodo corto y poco estudiado, ¿no? Porque todavía no se ha estudiado en profundidad. No sabemos bien cuánto modificó de la política anterior Larrañaga, ¿no? Se ven algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, hacia el interior, Fernanda hoy en el primer bloque mencionaba medidas nuevas, pero en términos generales yo tengo la impresión, capaz que me equivoco, que los cambios no fueron tan drásticos, no hubo un giro. Lo que sí yo creo que es que hubo un cambio en la forma de ejercer el liderazgo, y ahí está el papel de Larrañaga, que contrasta fuertemente con el papel de Bonomi, ¿no? Porque Bonomi, bueno, estuvo 10 años y al final del camino su figura se fue desgastando, ¿no? Y bueno, y terminó siendo un ministro muy impopular. A veces nos costaba trabajo entender por qué Tabaré Vázquez no lo había reemplazado. Larrañaga llega, bueno, montado en la ola generada por la calle Pou, en la luna de miel. Él no tiene intermediarios, no hay un Guarteche en este periodo, ¿no? Es él con los directores nacionales, con los jefes de policía departamentales, y bueno, me parece que para tener una opinión categórica vamos a tener que esperar, pero no hay duda que la forma en cómo Larrañaga encaró el liderazgo fue bien recepcionado por la población, ¿no? Esas encuestas no mienten, ¿no? O sea, hay mucha gente como que lo veía como un ministro serio, ¿no? Que trabajaba mucho y que estaba haciendo lo posible por resolver los temas. Yo no me animo a... También hay un sector de la población, que miraba permanentemente con recelo estas políticas, ¿no? El sector desde el cual salían las denuncias a propósito de situaciones de abuso, ¿verdad? O de actuaciones con tintes represivos, etcétera. Esa discusión estaba siempre latente y en los mensajes de los oyentes hoy mismo figura, ¿no? Con varios de los mensajes. Está bien, pero yo creo que eso tiene que ver un poco con los antecedentes del giro de Larrañaga hacia posiciones más duras, su campaña, Vivir sin Miedo, que bueno, cuando uno junta firmas, lo estamos viendo ahora con el referéndum de la LUC, ¿no? Se simplifican mucho los razonamientos, los argumentos para juntar esas firmas.
Bueno, justamente la LUC está de por medio, además, en esa evaluación crítica que hacen sectores de la izquierda, sobre todo, está la LUC de por medio, porque entienden que una parte de esos procedimientos están basados en artículos incluidos en esa ley de urgente consideración. Iba a decir eso, a los antecedentes de la campaña Vivir Sin Miedo se suma las modificaciones que introdujo la LUC al Código General del Proceso, al Código Penal y a la ley de actuación de la policía. Entonces eso funciona como un cóctel, pero a ver, si vamos a los hechos concretos, no hay evidencia de que Larrañaga haya impulsado una política represiva. Me parece que eso es una exageración, producto de los debates que muchas veces se dan en las redes. Por tanto, a mí me parece que, bueno, que ha sido un buen ministro, tal vez uno de los mejores que ha tenido la calle Pou hasta el momento, y que, bueno, es una pena, ¿no?, que este trabajo que con tanta dedicación lo comenzó, no lo pueda culminar, ¿no? Pero bueno, me parece que lo que está demostrando que, bueno, que en definitiva la forma de ejercer los cargos públicos son una variable relevante, pueden hacer una diferencia, ¿no? Y que no hay que menospreciar esa dimensión. Sí, y eso hace tanto más difícil la sucesión, ¿no? Porque la vara está muy alta y había una impronta personal muy marcada. Sí. Es un gran signo de interrogación en este momento en quién va a recaer esa responsabilidad, por quién optará el presidente de la República, que ha dejado pasar unas horas, ¿no?, que está aguardando que transcurra este periodo pautado por la conmoción, por la sorpresa. Vamos a ver para dónde se inclina. Hay nombres que están circulando, creo que no es responsable en este momento ir a citar ninguno de ellos. Antonio, tú. Sí, tratando de unir un poco con el primer punto que trataron en la mesa, que yo los venía escuchando, claramente la situación o el hecho de que Larrañaga haya sido designado ministro del Interior tiene que ver con ese reposicionamiento o reperfilamiento que logró, ¿no? De hecho, si miramos la carrera política de Larrañaga, dos grandes mojones están asociados a recolección de firmas, ¿no? Cuando empezó a recoger firmas a mitad del gobierno de Jorge Valle, cuando ya se había desencadenado la crisis, para que el Partido Nacional abandonara el gobierno de coalición, y eso hace que el partido tome ese punto y ya lo reperfila o lo posiciona a Larrañaga como un aspirante serio a la candidatura única del Partido Nacional con vistas al 2004. Y la otra es esta, ¿no? Larrañaga, que viene golpeado de haber perdido otra interna, de haber quedado en tercer lugar, y que sin embargo logra reposicionarse, reperfilarse a partir del tema de seguridad, que muchos le criticaban. Bueno, no parece un tema o una iniciativa propia de alguien que se define como wilsonista, ese hincapié en la seguridad y en mayor represión, si se quiere, pero sin embargo el éxito que tiene en la elección del 2019, donde vuelve a tener el segundo lugar, donde su posición dentro del Partido Nacional es de fortaleza, y también se debe a un hecho fortuito, ¿no? Que haya sido designado, porque se manejaba mucho que si la calle Pou era electo, uno de los principales candidatos a ministro del Interior era el hoy intendente de Colonia, Moreira, que era del sector de Larrañaga. Sin embargo, lo que pasó con Moreira unas semanas antes de la elección hacía muy difícil que pudiera ocupar ese lugar, y Larrañaga se vio un poco como un candidato natural por esa campaña, que si bien no llegó a ser aprobada, estuvo muy cerca. Él se tomó como un éxito, como una medida, en esa pulseada, como una fortaleza de Larrañaga. Sí, recordemos además que en esa campaña de Larrañaga, en el proyecto de reforma constitucional, había puntos, había normas que la calle Pou no compartía incluso, ¿no? Ni siquiera Manini, que era visualizado como la voz del "se acabó el recreo", compartía
la posición de la reforma, o sea que podía parecer que no era un candidato que iba más allá de lo que el gobierno quería. Sin embargo, Lacalle Pou lo pone como ministro, y es un ministerio importante, porque es un ministerio, históricamente fue ministerio político en Uruguay, y muchas veces los ministros del Interior eran algo así como sucesores naturales o candidatos naturales de aspirar por la presidencia, algo así como una especie de delfín, sobre todo en los gobiernos de los partidos tradicionales. Pensemos en Juan Andrés Ramírez de Luis de Luis Alberto Lacalle, o en Luis Hierro López después de Sanguinetti II, o incluso Stirling, que también fue ministro del Interior y fue el candidato presidencial del Partido Colorado en 2004. O sea que... Sí, eso ocurrió. Desde el Ministerio del Interior se intentaron candidaturas presidenciales, pero ninguna tuvo éxito, ¿no? Ninguna tuvo éxito, es cierto, pero sin duda que se trataba de una figura relevante. Y bueno, Larrañaga tenía un perfil muy político. Coincido con Daniel y con Fernanda que es muy temprano o muy corto el periodo, y aparte en un periodo de excepcionalidad como para hacer un balance definitivo de la gestión de Larrañaga como ministro. Sí es cierto que intentó mostrar un perfil muy ejecutivo, ¿no? Y no le tembló el pulso para renovar en este periodo de poco más de un año a 3 jefes de policía de distintos departamentos, incluso al jefe de policía de Montevideo, que es una de las figuras más relevantes. Recordemos que tuvo la reunión aquella con el ex asesor de Frente Amplio, Gustavo Leal, en la materia, y bueno, eso terminó con la remoción. Entonces, me parece que desde ahí, y desde eso que mostraban las encuestas de opinión de gestión, como uno de los ministros más populares del gobierno de Lacalle Pou. Y si uno ve la serie esa que mostraba equipos, justamente los picos de popularidad de Larrañaga tienen que ver, si bien se lo destacaba como un hombre de diálogo, tienen más que ver en los momentos donde trancaba más fuerte, tenía posiciones más firmes, cuando se opuso o propuso la salida de la coalición de gobierno allá por el año 2002, o cuando tuvo una postura de mucho más enfrentamiento con el Frente Amplio y sus políticas, que en la etapa dialoguista, sobre todo previa y durante la primera parte del gobierno de Mujica. No, estaba mirando, repasando un poco el capítulo 6 del documento Compromiso para el País, que es el programa de gobierno de la coalición. El capítulo 6 se llama Una policía respetada, una sociedad pacífica. Ahí hay una serie de medidas que se proponía llevar adelante el gobierno. Cuando uno revisa, bueno, hay una parte que son cambios legales que fueron desarrollados a través de la LUC, y hay otra parte que son de gestión, pero no hay uno lee eso y no hay un cambio drástico en la política pública, no hay un cambio drástico. Hay énfasis, hay algunas novedades, pero no son tantas. Por lo cual yo tengo la idea de que la política pública no cambió, lo que cambió es la forma de conducirla. Eso me interesaba dejarlo claro. Lo segundo es que tampoco creo que sea un ministerio pobre, ¿no? Al revés, yo creo que es de los ministerios con mayores dotaciones presupuestales, con mayores recursos. El Ministerio del Interior creció mucho en su participación en el presupuesto durante los gobiernos del Frente Amplio. Eso permitió ir transformando la policía, y yo creo que Larrañaga en ese sentido profundizó esta línea, con todas las medidas orientadas a mejorar el respeto hacia la policía, la trayectoria. Yo ayer leía un posteo de la presidenta del sindicato, tratando de encontrar cuál es la novedad, qué es lo que le introdujo Larrañaga en el Ministerio del Interior.
Y yo creo que ese posteo confirma, ¿no? Es la forma de relacionamiento, el respeto hacia los policías, el diálogo permanente. Y yo creo que eso, ahí está la novedad de Larrañaga. Y bueno, en cierta forma, yo interpreto... Mira, hay algunos oyentes que se sorprenden porque se ponga ese énfasis en lo que Larrañaga hizo con respecto a los policías, esa dignificación, digamos, del policía, cuando por otro lado, durante 15 años el Frente Amplio había llevado a cabo una mejora importante del salario real de los funcionarios y también del equipamiento, por ejemplo, ¿no? Sin Pero duda. son dimensiones distintas, ¿no? Son dimensiones diferentes que hacen a la gestión. Pero yo creo que en realidad dio un paso más Larrañaga, ¿no? O sea, como que no es que cambió de dirección, dio un paso más. Y eso fue muy bien recibido adentro del ministerio y de la policía. La policía previa a Larrañaga tampoco era una policía que estuviera insatisfecha. No es la policía de 1994 haciendo una huelga, ¿no? No, es una policía que, bueno, ya ganaba más, estaba mejor equipada. Lo que hace Larrañaga es continuar ese rumbo, ¿no? Profundizarlo. Sí, y parece que yo coincido con Daniel en esto de que el cambio viene como en la impronta en la gestión, ¿no? Esa cosa de presencia 24/7 que se destacaba, que Larrañaga mismo lo destacaba y que todos los que hacían referencia a su gestión también lo hacían, y en algún sentido el micromanagement, ¿no? Eso de estar presente en todos lados, todo el tiempo. Que a ver, no es viable en todos lados todo el tiempo, pero sí lo hacía muy frecuentemente y en aquellos dispositivos o operativos que eran realmente relevantes. Me parece que va también de la mano de esto de legitimar la función y darle el apoyo político a la policía. Y creo que ahí probablemente sea como el salto más grande, ¿no? Esa cosa de estar presente y en definitiva el gobierno respaldaba la gestión del policía en la calle todos los días, todo el tiempo. Sí, es que esa gestión se mantenía desde luego dentro de la normativa. No, y que ese discurso no solo repercutía en la interna del Ministerio del Interior, sino que como veíamos se transfería a la opinión pública, porque más allá de las mejoras en las tasas de determinados delitos, de la baja de rapiña, de hurtos, la discusión que se da del Frente Amplio, si eso se debe a la pandemia y al confinamiento durante buena parte del año pasado, lo cierto es que la población percibía un cambio en la política de seguridad, que era lo que estaba, un giro, una señal. Creo que en ese sentido era un ministerio sobre el que se iba a poner mucho el ojo, porque la política de seguridad había sido el gran caballito de batalla de la hoy coalición de gobierno cuando era oposición contra el gobierno del Frente Amplio, y naturalmente se esperaba algún cambio, algún giro en la conducción en la política. Quizá, como dice Daniel, no haya tanto cambio en la política, sino profundización de algunos elementos y sin duda una mejor comunicación, que es algo también que ha caracterizado en general a este gobierno. Sí, no podemos hablar de resultados por las razones que yo decía al inicio y que esgrimía Daniel, pero sí de señales, y me parece que las señales iban sí todas medio que en el mismo sentido, y como decía Antonio, fueron recibidas por la ciudadanía. Como se imaginarán, estoy tentado de preguntarles a ustedes acá, al cierre de este bloque, ¿qué nombre imaginan para la sucesión de Jorge Larrañaga al frente del Ministerio del Interior? Brete especialmente complejo para el presidente de la República. ¿Tienen alguno? ¿Están en condiciones de pronunciarse o no? Yo preferiría no hacerlo, pero, a ver, nombres supongo que tenemos todos, porque andan en la vuelta, porque más o menos hemos estado mirando la realidad política. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Cuando me enteré de la noticia del fallecimiento de Larrañaga, mis reacciones fueron, bueno, qué terrible por Larrañaga y qué golpazo para el gobierno, ¿no? Eran como las dos consecuencias inmediatas, en el plano como más humano y también en el plano político. Porque es un ministerio central y porque además es un ministerio político y porque además es el liderazgo de un sector dentro del partido. Entonces, ¿cómo se va a armar ese puzzle si es moviendo? ¿Antonio?
Sí, nombres circulando hay y uno piensa que lo único seguro que creo que es que seguramente sea un nombre del Partido Nacional, porque hoy surgieron rumores de que podía ser hasta una noticia falsa de que podía ser Manini, de que iba a ser. Bueno, parece claro que un nuevo cambio en el gabinete, tuvimos uno hace unas pocas semanas, un nuevo retoque en el gabinete, y un cambio de partido no parecería lo más sensato, tendría que ser alguna figura del Partido Nacional, sin duda que ninguno va a tener los antecedentes y los puntos políticos que tenía Larrañaga, en tanto líder de una fracción del Partido Nacional. Y el presidente me imagino que lo debe estar pensando mucho si va a hacer algún cambio de fichas dentro del gabinete o si una nueva figura se va a incorporar. Daniel. Sí, Antonio, podría haber un cambio de partido si hacen un enroque con otro ministerio, ¿no? Sí, claro, ahí tendría que haber ya más de un movimiento y me parece que, bueno, es probable que tampoco le tiemble el pulso a la calle Pou de hacer tantos cambios, pero no sería lo más aconsejable. Daniel, tu última respuesta. Bueno, yo me imagino a Javier García, ¿no? Por su peso político, porque su gestión en el Ministerio de Defensa ha sido comparable con la de Larrañaga en Interior, y porque es un hombre de confianza de la calle Pou. Uh-huh. No encuentro otro. Capaz que no, bueno, obviamente cualquiera podría hacerlo, si hay acuerdo dentro del gobierno y si el presidente, pero desde el punto de vista de la lógica con que está armada esta coalición y este gobierno, no hay muchas opciones, no hay lugar para un técnico, se necesita alguien con peso específico, con votos, con legitimidad, y que continúe la línea desarrollada por Larrañaga, y por eso veo a Javier García como un candidato. Pues, defensa tampoco va a ser sencillo, pero tal vez sea más fácil que encontrar un ministro del Interior nuevo. Bueno, queda otra pregunta para la última parte de esta tertulia, de esta mesa de análisis político. También es a propósito del futuro. ¿Qué ocurre en el Partido Nacional con el espacio wilsonista luego de la partida de Larrañaga?